Unidad uno, Historia del cooperativismo. Analizar y conocer la historia del cooperativismo. Diapositivas de la historia del cooperativismo en Bolivia. Las presentes diapositivas corresponden a un intento de acercarse a realizar la historia del cooperativismo en Bolivia. Las 19 diapositivas abarcan desde la creación de la audiencia de Charcas, luego la creación de la República de Bolivia y su posterior desarrollo hasta llegar a nuestros días. La presente publicación corresponde al último punto de la unidad 1 del texto de Derecho Cooperativo, elaborado para alumnos de la carrera de Derechos de la Universidad Domingo Salvi. Una aproximación a la historia del cooperativismo en Bolivia. La audiencia de Charcas es creada en 1559 y puesta en vigencia en 1561, con sede en la ciudad de La Plata, Chuquisaca, hoy. Hoy Sucre. Esta audiencia formó parte sucesivamente de los virreinatos de Perú y Río de la Plata. En 1809 empieza la lucha por la independencia de América y por ende de la independencia de la audiencia de Charcas. En el contexto europeo, el proceso de emancipación está enmarcado, como en el resto del continente, dentro de las repercusiones e influjos que ejercieron los procesos externos, tales como el racionalismo filosófico, la Revolución Francesa de 1789, la emancipación estadounidense de 1776, la hegemonía de Gran Bretaña y sus maniobras sobre América, las reformas borbónicas. El factor externo desencadenante de la independencia fue, sin embargo, la invasión napoleónica a España, 1808. Continuamos con una aproximación a la historia del cooperativismo en Bolivia. El 6 de agosto de 1825 nace la República de Bolivia, con una constitución que tiene como sustento teórico la doctrina del liberalismo. Así se reconocen los derechos y las garantías de todos los bolivianos a la libertad, a la igualdad y a la propiedad. Ese marco teórico sobre el que fue fundada la República de Bolivia no coincidía con la realidad, en la cual una inmensa masa de la población boliviana vivía en el campo en la más absoluta pobreza. Los criollos o mestizos que ocuparon el lugar de los españoles fueron incapaces de generar el desarrollo de nuestro país. Continuamos una aproximación a la historia del cooperativismo en Bolivia. En los últimos años de 1800 y los primeros de 1900, alrededor de la actividad de extracción de la plata, emergió una burguesía y empezaron a darse las situaciones propias de la Europa de los siglos XVII, XVIII y XIX. Empezaron a surgir las relaciones entre capital y trabajo y empezó a nacer una clase social,
el proletariado boliviano. Concluido el ciclo de la plata, se inició el ciclo del estaño, lo que dio lugar al surgimiento del superestado minero feudal, ya que fue, ya que se consolidó el nacimiento del proletariado boliviano, el mismo que se encontraba asentado sobre todo en las minas de Catavi, siglo XX, Potosí y otros lugares, y una inmensa masa de indígenas asentados en las áreas rurales de nuestro país. Continuamos. En las ciudades empezaron a aparecer los comerciantes que se unieron a los varones del estaño, porque sus intereses económicos eran los mismos. Por lo tanto, en aquella época se dieron las mismas condiciones que se han descrito sobre la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, condiciones paupérrimas en la actividad de extracción de minerales y como lógica consecuencia, la lucha de los obreros por mejores condiciones de vida fue sindical y política y se dieron las condiciones para el surgimiento del movimiento cooperativista boliviano. Continuamos. Mientras en el campo la inmensa masa de campesinos estaba sometida a la explotación, enormes haciendas con campesinos sometidos al pongueaje eran pongos, sometidos a la explotación por los dueños de las tierras, los hacendados. En 1952, la revolución encabezada por la dirigencia política del MNS da por terminada esta situación y pone en vigencia la nacionalización de las empresas privadas de los varones del estaño, más conocidas como la nacionalización de las minas. Establece la reforma agraria, se implementa la reforma educativa, se implanta el voto universal. Además, implanta la política migratoria de colonizar el oriente boliviano con la medida denominada la Marcha al Oriente. Continuamos. En ese marco histórico, habiéndose dado las condiciones para el surgimiento de las cooperativas, muchas ya se habían organizado. El 13 de septiembre de 1958 se sanciona y se pone en vigencia la Ley de Sociedades Cooperativas, la misma que sirvió de base para la creación de miles de cooperativas en el país, en todos los sectores económicos, minería, servicios, ahorro y préstamo, consumo, etcétera. Esta norma legal se encontraba sustentada en las recomendaciones adoptadas por los organismos internacionales de las cooperativas. Seguimos. La Constitución Política del Estado de 1967, en su artículo 160, dispone que el Estado fomentará mediante legislación adecuada la organización de cooperativas. El 2009, luego de asumir el poder el partido político Movimiento al Socialismo, más, se sanciona la nueva Constitución Política del Estado, elevando a categoría de norma constitucional aquellas normas que se encontraban dispersas en normas legales de menor rango. Así, se establece que el Estado protege a las cooperativas y estas forman parte de la economía plural. Cabe señalar que esta nueva constitución política del Estado promueve que todos los pueblos originarios, indígenas, campesinos de nuestro país se incorporen al quehacer nacional, pudiendo organizarse en cooperativas para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y mejorar sus condiciones de vida. Seguimos.
Siguiendo en el camino trazado en la Constitución Política del Estado, el 11 de abril del 2013 se sanciona la nueva Ley General de Cooperativas y el 13 de mayo de 2014 se promulga el reglamento de la indicada ley. La Ley General de Cooperativas crea a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, AFCOP, teniendo este ente regulador como competencia, entre otras, velar por el cumplimiento de los valores cooperativos, regular, fiscalizar y supervisar la gestión cooperativa. En la actualidad, el sector de cooperativas en nuestro país engloba a un grueso grupo de población económica organizado en cooperativas. Siguiendo con la exposición de las cooperativas, tenemos que Rodrigo Mogrovejo y Philip Van Huynehem, conjuntamente con la ASI, han realizado un trabajo denominado Visión Panorámica del Sector Cooperativo en Bolivia. El estudio señala la existencia de formas ancestrales de organización y luego precisa que el cooperativismo pasó por 7 etapas de desarrollo histórico. Primera etapa, 1937-1952. El movimiento cooperativo boliviano surgió del concepto de asociación idealista de producción y mercadeo individual, promovidos por los excombatientes de la guerra del Chaco, constituidos como adjudicatarios de tierras, maquinaria, equipo y semillas. Es así como se formaron las primeras cooperativas agrícolas y ganaderas en áreas cercanas a las zonas petroleras, defendidas de Choretti, Camiri y Sanandita. La segunda etapa, 1952-1960, corresponde al proceso de organización del nacionalismo revolucionario en Bolivia, con la reestructuración del aparato público, constituyéndose la Dirección General de Comunidades y Cooperativas Agropecuarias el 20 de octubre de 1952. La primera Federación de Cooperativas Agropecuarias, y se imparte el primer curso de capacitación cooperativa por la Unión Panamericana. En este periodo se empieza a debatir una ley general de cooperativas por la demanda de ordenamiento del movimiento y por la necesidad de disponer de una norma, de una normativa. Tercera etapa, 1960-1974. Luego de una década de crisis e inmovilización del movimiento cooperativo, se centra en la regulación del órgano público cooperativo y su autonomía respecto a otros ministerios. A inicios de los años 70 se creó la Subsecretaría de Cooperativas, dependiente de la Presidencia de la República, instancia que en las décadas siguientes sufrió varias reformas organizacionales, tanto en los órganos superiores como en la DNC. Finalmente, en 1974, esta subsecretaría fue reorganizada como órgano descentralizado, dando lugar al Instituto Nacional de Cooperativas, INALCO. La cuarta etapa, 1978-1985,
se enfocó en la organización institucionalizada de la integración cooperativa sectorial. A finales de los años 70 y comienzo de los 80, el hecho de que se redujeran los órganos públicos y sus competencias dio lugar a la formación de un gran número de federaciones. En este periodo fueron fundadas la Oficina Nacional de Cooperativas Integrales, ONCI, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Créditos de Bolivia, FENACRE, y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN. La quinta etapa, 1985-1993, de integración de grado superior bajo la influencia de la Alianza Cooperativa Internacional, ASI, se materializa a inicios de los años 90, con importantes esfuerzos para la integración en dos sentidos, intersectorial regional e intersectorial nacional, derivando en la creación de la Confederación de Cooperativas de Bolivia, CONCOBOL. La Confederación se constituyó a partir de un órgano asesor, el Consejo Nacional de Cooperativas, CONALCO, por resolución suprema de 17 de febrero de 1993, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas. La sexta etapa, 1992-2005, se caracterizó por una fiscalización estatal por parte del INALCO al movimiento cooperativo, especialmente al sector de telecomunicaciones. En 1992 se intervino al sector por desfalcos e injerencia política en las elecciones de las cooperativas telefónicas, obligando a estas a analizar institucionalmente su reconstitución autonómica. Esta etapa concluyó con la disolución de INALCO y la creación de la DGC. La séptima y última etapa de 2005 a la fecha corresponde a la adecuación del cooperativismo a la nueva constitución política del Estado, que generó un nuevo intento de reforma legislativa, iniciada en 2008 mediante la ley 3351. Así, por delegación presidencial, el Ministerio de Trabajo dirigió el CONALCO para ajustar el cooperativismo a la economía plural reconocida constitucionalmente. Fin de la historia del cooperativismo en nuestro país.